Buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a la comisión organizadora de este evento que está resultando magnífico por la invitación de poder participar con esta presentación, esta conferencia, la cual voy a desarrollar en español por un motivo bastante específico, que es un motivo didáctico. No se trata de una conferencia de resultados de lógica recientes que quiera comunicar a la comunidad científica, sino un trabajo didáctico para motivar el estudio de ciertos aspectos de la lógica moderna y principalmente en las personas que me están escuchando de Perú y de lengua hispana, ¿no? Yo soy originario de Perú y por eso a ellos principalmente me voy a dirigir. Yo tuve mi formación inicial en lógica cuando estuve en el pregrado en matemática en los años 70. La lógica no es una carrera, principalmente, es un aspecto del conocimiento matemático y filosófico que, que comenzamos a nos interesar quienes venimos justamente de las áreas de filosofía o de matemática. Esta última es mi caso. Y en ese contexto de mis estudios de pregrado también en Perú, tuve la oportunidad de conocer a Miro Quesada personalmente y a otro lógico del cual voy a hablar un poco aquí, Juan Bautista Ferro, que está también en el título, para contarles un poquito sobre ellos y justamente eh, una suerte de encontrar un asunto que pueda ser relacionado con ellos y el principal asunto de mi conferencia, que es hablar sobre Leon Henkin. Bueno, eh, el Día Mundial de la Lógica, que se instituyó en 2019 por la UNESCO, fue motivado justamente en esta fecha, 14 de enero, por dos acontecimientos simultáneos. El nacimiento de Alfred Tarski en 1901 y el fallecimiento de Kurt Gödel en 1978, ambos en 14 de enero, ¿no? Disculpen, algunas palabras me van a salir en portugués porque yo ya vivo en Brasil más de 30 años y ahora parece que solo pienso en portugués y cuando trato de hablar en español la cosa sale mezclada, misturada un poco, ¿no? Ya me llamaron la atención sobre eso. Bueno, entonces el Día Mundial de la Lógica pretende homenajear principalmente a esos dos personajes que fueron fundamentales en el desarrollo de la lógica moderna, de la lógica contemporánea del siglo XX, Alfred Tarski y Kurt Gödel, esencialmente relacionados con asuntos de la lógica matemática y especialmente de la teoría de modelos. Y en ese mismo contexto de la teoría de modelos, encontré idóneo hablar de otro personaje tan importante como ellos, que es Leon Henkin. Y justamente porque en este año de 2021 se conmemora el centenario de su nacimiento. Entonces yo esa fue la primera intención, preparar una conferencia para hablar de Henkin y de algunas de sus principales ideas en teoría de modelos y, y, y voy a presentar esas cosas en una forma lo más didáctica y elemental posible, sin trivializar las cosas. Y en ese contexto encontré justamente un punto de contacto con un encuentro furtivo, ¿no? que tuvieron Francisco Miro Quesada y Ferro en los años 60, de lo cual voy a comentar ahora. ¿Ok? Entonces, el resumen de esta conferencia es el siguiente. El norteamericano Leon Henkel, nacido en el 1921 y fallecido en 2006,
Fue uno de los lógicos más renombrados del siglo XX junto con Alfred Tarski y Kurt Gödel. Y una de las principales contribuciones a la lógica fue la demostración más simple y heurísticamente fructífera del llamado teorema de completitud de la lógica de predicados de primer orden. Henkin extendió esa demostración después para el caso de la lógica de predicados de segundo orden, probando también su completitud, pero a costa de una interpretación no estándar de los cuantificadores de segundo orden, que ya comentaremos más adelante. Pues para la interpretación estándar, que también veremos con cierto detalle más adelante, Gödel ya había probado su incompletitud. Esa interpretación no estándar, ya veremos, exige modificar el entendimiento de cuál es el papel de la teoría de conjuntos en la relación entre lógica y matemática, uno de los problemas lógicos y filosóficos más importantes del siglo XX después del logicismo de Frege y Russell. ¿Cuál es la relación entre lógica y matemática y cómo entra la teoría de conjuntos en esa relación? O la teoría de conjuntos es más lógica o es más matemática, digámoslo así. En la década de 60, Francisco Miró Quesada y Juan Bautista Ferro tuvieron un encuentro fortuito y discutieron justamente sobre ese problema. Aquí tenemos una foto de Tarski y Gödel en Viena en el año 35. Tarski de la izquierda y Gödel de la derecha. Y ahí tenemos a Leon Henkin. Su centenario es este año, entonces, 2021, y él fue otro de los grandes nombres en el campo de la lógica matemática que también contribuyó a lo largo de su carrera y con una visión de lógico al campo de la educación en matemática y en lógica, que también quiero destacar más adelante. Su resultado más conocido en lógica es la versión semántica más simple y también pedagógicamente adecuada del llamado metateorema de completitud de la lógica de predicados de primer orden, el cual trataremos en forma sintética en esta conferencia, así como de algunas de sus ramificaciones. Quiero comentar algo que me llamaron la atención hace poco. En el resumen yo digo que Henkin demuestra el teorema de completitud de la lógica de predicados de primer orden, una demostración más simple que la de Gödel, que lo había hecho antes, y que aparentemente digo que después lo extendió para el caso de la lógica de predicados de segundo orden. En realidad, ese después es un después didáctico, porque históricamente primero demostró Henkin la completitud de la lógica de predicados de orden superior, la teoría de tipos, y como un caso particular, de ahí extrajo su famosa demostración para la lógica de predicados de primer orden. Mas eso es históricamente. Yo pretendo dar más énfasis a una, digamos, reconstrucción didáctica que sería más conveniente primero hablar de la de primer orden y después ampliarla para orden superior. Bueno, Leon Henkin, un perfil breve. El nombre completo de Leon Henkin era Leon Albert Henkin, y se cuenta que el segundo nombre, Albert, le fue dado por su padre, que era interesado en ciencias debido a la admiración que éste tenía por Albert Einstein. Leon nació en Nueva York en 1921 e hizo su pregrado en matemática y filosofía en la Universidad de Columbia, graduándose en el año 41. Posteriormente obtuvo su magíster en matemática en 42 y su doctorado también en matemática en 47, ambos en la Universidad de Princeton, con la tesis de doctorado titulada The Completeness of Formal Systems. Y esa tesis fue asesorada por Alonzo Church, otro de los grandes nombres de la lógica matemática del siglo XX, que acuñó su nombre, Church, en uno de los metateoremas también más fundamentales de la lógica matemática, el de indecibilidad de la lógica de predicados de primer orden,
resultado que tiene implicaciones en las teorías de computabilidad y procedimientos decisorios. Menciono ese hecho de Church, porque él también es conocido por otras cosas fundamentales, mas menciono ese teorema de indecibilidad general para la lógica de predicado de primer orden, porque cuando nos restringimos a una lógica de predicados monádicas, o sea, de predicados que solo tienen una variable, ahí podemos obtener resultados de decibilidad. Y en ese caso, el profesor Juan Bautista Ferro, del cual voy a hablar, tuvo una contribución esencial en los años 60. De 1949 a 53 fue profesor asistente Henkin en la University of Southern California, Universidad del Sur de California, y a partir de 53 y hasta su retiro en 91 fue profesor en el Departamento de Matemática de la Universidad de California en Berkeley, universidad que le otorgó el diploma de profesor emérito en ese año, 91. En Berkeley, justamente fue invitado por Tarski, que ya era profesor ahí, para colaborar con el Grupo de Lógica y Metodología de la Ciencia, dirigido por él en el Departamento de Matemática, desde su ingreso como profesor Tarski en el año 42, y Henkin fue también un reconocido divulgador a través de su docencia y sus publicaciones de la lógica y sus métodos, además de haber sido director del departamento en los periodos del departamento de matemática en los periodos de 66 a 68 y después de 83 a 85. En ese último periodo veremos de aquí a poco también brevemente que profesores brasileiros conocidos nuestros como Newton da Costa y Walter Carnielli estuvieron en Berkeley en ese periodo en que Henkin era jefe de departamento de matemáticas. Henkin fue también miembro de la Association for Symbolic Logic, siendo su vicepresidente de 52 a 54 y su presidente de 62 a 64. Además se desempeñó como consultor de la National Science Foundation y la National Academy of Science. En el campo de la educación matemática, vale la pena resaltar, fue miembro de la Mathematical Association of America, formando parte del Comité de Medias Educacionales para la divulgación de la ciencia y de la matemática. Justamente en 1980 fue organizador en Berkeley del cuarto Congreso Internacional de Educación Matemática, y de 1980 a 84 fue jefe de la Comisión Americana sobre Educación Matemática. Entonces su contribución de Henkin es no solo en el campo de la lógica, como un científico de la lógica y de la matemática, sino también en el campo de la educación en lógica y en matemática. Como profesor investigador, Henkin asesoró 9 tesis de doctorado, de las cuales 4 fueron en lógica matemática y 5 en educación matemática. Además, supervisó varios postdoctorados, entre los cuales cabe destacar los de Newton da Costa, que acabé de mencionar, de Brasil, y María Manzano, de España, una profesora que tuve la suerte de conocer hace más o menos 15 años en Lima, y que fue alumna de postdoctorado de Henkin, de la cual voy a hablar un poquito también más adelante. Mencioné también a Walter Carnielli. Walter Carnielli no fue alumno de postdoctorado de Henkin, mas estuvo en el periodo, más o menos en el año 84, en Berkeley, en el momento en que Henkin era director de departamento. Bueno, Henkin como colaborador de Tarski publicó varios libros. Vean, algunos de los más conocidos que yo tuve la suerte de revisar un poco, inclusive desde mis años de graduación en Lima. Este primero, The Axiomatic Method, ¿no? Una nueva visión del método axiomático a partir de la teoría de modelos, publicada por Leon Henkin, Patrick Zappes y Alfred Tarski. Es una coletánea de artículos sobre el método axiomático y sus diversas ramificaciones modernas,
Y el segundo libro, este ya no es una coletánea de artículos, sino es un libro publicado por esos autores, Henkin, Tarski, Nemeti, Monk y Andreka, sobre métodos de algebrización de sistemas lógicos con cuantificadores llamadas álgebras cilíndricas. Y en el campo educacional, en matemática y en lógica, recientemente, no tan recientemente, en los años 60 en realidad, él también, Henkin, publicó un libro con ese título, que sería una especie de mirada retrospectiva sobre la matemática elemental. Es la presentación matemática elemental, por ejemplo, la construcción de los diversos sistemas de números, a través de un enfoque que tiene un fuerte cuño de lógica, ¿no? Y de axiomática. En esta segunda foto tenemos a Leon Henkin y María Manzano en Barcelona en el año 82, en donde hubo un encuentro de lógica, pero ese encuentro entre ellos fue más educacional en el siguiente sentido. Pues. María Manzano, además de haber sido orientanda, ¿no? De Leon Henkin, postdoctorado en, en lógica, también en los últimos años entre comillas, pueden ser ya las últimas décadas, ha desarrollado asuntos de avances en la enseñanza de la lógica especialmente. Mara Manzano y Leon Henkin. María Gracia Manzano Arjona es profesora actualmente de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca y especialista en teoría de modelos. Hizo el doctorado en la Universidad de Barcelona bajo la supervisión de Jesús Mosterín, infelizmente fallecido, ¿no? Fatalmente fallecido hace pocos años, en 2017. Yo no lo conocí personalmente, pero en Perú lo conocemos a través de sus libros. Yo tengo dos libros de él, de lógica propiamente, uno llamado Lógica de primer orden y otro llamado Teoría axiomática de conjuntos. Y Mosterín fue asesor de la tesis de doctorado de Mara Manzano, titulada Modelos Generales de la Lógica de Segundo Orden, justamente de lo que voy a hablar de aquí a poco, un poco más. Y el postdoctorado con Leon Henkin en la Universidad de California en Berkeley en los años 77-78. Ella lo considera desde entonces su guía y mentor en la enseñanza y en la investigación. Ahí tenemos algunas de las principales publicaciones más recientes de Mara Manzano al respecto de Leon Henkin, como un homenaje por ese cariño que tiene por él. Bueno, ¿cuál es el teorema de completitud de Henkin? El teorema de completitud de la lógica de predicados de primer orden dice esencialmente que esta que voy a presentar aquí es una versión un poco débil, hay una versión un poco más fuerte que voy a hablar más adelante. Pero esa versión débil, que fue la que demostró también Gödel, dice esencialmente que proposiciones lógicamente válidas y proposiciones demostrables, escritas en un lenguaje de primer orden, coinciden. Todo lo que es lógicamente válido es demostrable y viceversa. Eso fue demostrado inicialmente por Gödel en 1930 como parte de su tesis de doctorado, basándose en el sistema lógico desarrollado por Russell y Whitehead en su famoso libro Principia Mathematica de los años 10 hasta el 13. Salieron, me parece, 3 volúmenes, y usando las llamadas formas normales de Skolem, además de adoptar la clasificación de las proposiciones en proposiciones de primer orden y de orden superior, esa clasificación introducida bastante recientemente, en esos años, por Hilbert y Ackermann en 1928, en su libro que fue traducido al español, inclusive, Elementos de Lógica Teórica. El principal resultado por el cual Gödel es más conocido es el de incompletitud de sistemas lógicos que puedan expresar la aritmética de Peano. En particular, la incompletitud de las lógicas de orden superior, porque en ellas podemos expresar la aritmética de Peano. Vean que los axiomas de Peano que ustedes conocen
el axioma de inducción especialmente, es un axioma de segundo orden. Entonces, la versión de Henkin del teorema de completitud, publicada en 1949, es una versión no constructiva y más fuerte que la de Gödel, y del punto de vista tanto científico cuanto pedagógico tiene una fuerte potencial heurístico, permitiendo su generalización para otros sistemas lógicos, en particular los de segunda orden, publicado después, en el año 50, en el artículo intitulado Completeness in the Theory of Types, ¿no? La teoría de tipos. Como nos cuenta el mismo Henkin, esto es un pequeño aparte, ¿no? El mismo Henkin nos cuenta que una primera versión de la completitud para un sistema proposicional clásico, ya no es de primera orden, es solo proposicional, se debe anteriormente al ruso polaco norteamericano Emil Post, que en su tesis de doctorado de 1920 introdujo el método de las tablas de verdad en el cálculo proposicional clásico, inclusive generalizándolo después para ciertas lógicas polivalentes, demostrando por ese método su completitud. Ese trabajo fue publicado en 1921, por coincidencia también un centenario. Y ese mismo año, también por coincidencia, eh, aparece por primera vez la obra Tractatus Lógicos Filosóficos de Wittgenstein, que también tiene relación con toda esa discusión de tablas de verdad y en el contexto proposicional. Bueno, antes de presentar con un poco más de detalle las ideas de Henkin sobre sus teoremas de completitud, vamos a entrar ahora a presentar los dos lógicos peruanos que van a entrar en esta discusión en aquel encuentro fortuito que mencioné al comienzo. Especialmente voy a hablar de Juan Bautista Ferro, que es menos conocido. Francisco Mero Quesada, creo que ya todos los que estamos participando en este evento lo conocemos de alguna manera. Entonces voy a referirme más a Juan Bautista Ferro. También fue un centenario el año pasado, él cumplió 100 años de nacimiento. Y si me permiten, esta conferencia también es un homenaje en su memoria. Como fue anunciado en el título de esta conferencia, trataremos de un encuentro fortuito entre los más importantes lógicos peruanos del siglo XX, Francisco Miro Quesada Cantuarias y Juan Bautista Ferro Porcine. Solo presentaremos al segundo por ser un poco menos conocido y divulgado que el primero. Ferro fue uno de los filósofos más destacados del siglo XX en el Perú, interesado principalmente en filosofía moderna, Kant, Husserl, etc. Y una de sus más importantes contribuciones la realizó en el campo de la lógica contemporánea y su enseñanza principalmente, como veremos. Nació en 1920 y sus estudios universitarios los realizó en Derecho en la Universidad de San Marcos, que es la universidad más antigua de América. Hay cierta controversia con una universidad en el Caribe, pero bueno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es para nosotros la más antigua de América y obviamente la más antigua de Perú, en las primeras décadas de 1500. Graduándose entonces Ferro, graduándose en 1943 en Derecho. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en filosofía y en letras en los años 50, obteniendo su grado de doctor en 1966 con su destacada tesis Procedimientos decisorios para fórmulas monádicas de primer grado. Para fórmulas monádicas. Entonces, esto contrasta con el teorema de indecibilidad de Church, que demuestra la indecisión de fórmulas arbitrarias de cualquier grado o de cualquier orden de, de primer orden, ¿no? Para fórmulas monádicas hay procedimientos decisorios y en la tesis de doctorado de Ferro fueron discutidas algunas de esas cosas. Ese trabajo se encuadra en el problema de encontrar procedimientos de decisión para la validez de fórmulas de primer orden monádicas, en contraste con un resultado de 1936 de Alonso Church, que fue asesor de la tesis de Henkin, como ya vimos, de que tales procedimientos no existen en general para fórmulas de primer orden no monádicas, el resultado de Church. Ferro fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de San Marcos desde 58
hasta su cese, hasta su jubilación, ¿no? Aposentaduría en 1983, y esa universidad le concedió el título de profesor emérito en 86. Además recibió el Premio Nacional de Cultura Alejandro de Ustua en el área de filosofía en 1968, justamente por ese trabajo de tesis que presentó un par de años antes. Ferro, desde 1960, en que se hizo cargo de los cursos de lógica en San Marcos, y siendo un estudioso de los nuevos enfoques en lógica, especialmente los desarrollados por Quine, introdujo en esos cursos una sistematización moderna de la lógica, dando énfasis a los procedimientos instrumentales de esa disciplina, especialmente de la lógica clásica de primer orden y de la lógica jurídica. También se dedicó a lógica jurídica. Aquí tenemos un breve pensamiento pedagógico de Ferro acerca de la lógica. Él dice, desde el punto de vista de la enseñanza, asimismo, la utilización de algoritmos decisorios en un curso de nivel elemental o medio no parece reportar sino beneficios, pues con todo lo elegante que puede hacer la técnica de derivación formal, cuya importancia nadie discute, esta exige al estudiante un apreciable grado de familiaridad con técnicas simbólicas e indispensables dotes personales, ¿no? Ese es un breve trecho de la tesis de Ferro que por suerte yo también tengo aquí un ejemplar eh, fotografiado, ¿no? Fotografiado, no, fotocopiado, ¿no? Xerox, que uno de mis profesores en Lima, cuando yo era estudiante de graduación, me prestó para yo copiar. Y aquí está la tesis completa. Procedimiento decisorio para fórmulas monádicas de primer grado, Lima, 1966, Universidad de San Marcos. Yo no he leído con detenimiento todo lo que está aquí escrito, pero es una de las de mis futuras intenciones hacer un estudio un poco más profundizado. Ahí tenemos a Ferro en una foto, en un homenaje de San Marcos a diversos profesores maestros por ocasión de su jubilamiento. El de la cultura enciclopédica, filósofo, filólogo y abogado, maestro de lógica jurídica, doctor Juan Bautista Ferro Porcini. Ahí lo tienen. Lo conocí personalmente, aunque brevemente, no nos tratamos tan frecuentemente como tuve la suerte con Miro Quesada, por ejemplo. Entonces, el encuentro fortuito que tuvieron Miro Quesada y Ferro fue contado por Miro Quesada en un artículo llamado Conversaciones con Juan Bautista Ferro, publicado en 1995. Y Miro Quesada dice lo siguiente: algunos días después de su grado de doctor, en que presentó su admirable y famosa tesis sobre la decidibilidad de las fórmulas monádicas de primer orden, nos encontramos, creo que en Miraflores. Miraflores es un barrio de Lima, un distrito de Lima, y comenzamos a hablar sobre la esencia de la lógica. Mi punto de vista era que la lógica no debía abarcar la teoría de conjuntos, pero él pensaba lo contrario. Para mí, en aquella época, la lógica debía ser absolutamente general, es decir, no debía contener entre sus temas ninguna materia. ¿A qué se refiere? Que la teoría de conjuntos ya no es puramente forma, hay materia ahí porque ya hay matemática dentro de ella, digámoslo así. Ferro sostenía que una buena parte de la teoría de los conjuntos, hoy diríamos la teoría clásica de los conjuntos, ¿no? Es de lo que estaba hablando, era tan general que en esencia no podía diferenciarse de la lógica. Le dije que la teoría de los conjuntos solo podía considerarse como lógica cuando se limitaba a ser una teoría abstracta de los conjuntos booleanos. Mas él replicó que, y ahí coloco en rojo para destacar, Ferro, diciendo, la lógica de segundo orden era, en el fondo, una teoría de los conjuntos, pues al cuantificar sobre los predicados,
se está presuponiendo la existencia del universo de conjuntos. Después vamos a comparar eso con la interpretación conjuntista de la lógica dada por Henke, de los cuantificadores de la lógica dada por Henke. Y concluye Miro Quesada: mi posición hoy día ha cambiado y considero que ninguno de los dos teníamos razón en aquella época. La conversación derivó después a la utilidad de la lógica para la filosofía. Vean que ahí en el medio de este trecho, ¿no? Ya se menciona a Ferro como siendo consciente de que la lógica de segundo orden, que se refiere a la cuantificación de predicados, o sea, cuantificación sobre conjuntos, en el fondo es una teoría de conjuntos. Entonces, desde ese punto de vista, podría o no ser parte de la lógica, y ese es el gran problema filosófico que recorrió varias décadas en el siglo XX y que Henkin trató, como veremos a continuación. La interpretación conjuntista de los cuantificadores de segundo orden. Y para formalizar un poquito ahora la problemática por detrás de la discusión entre Miro Quesada y Ferro. Uno de los problemas filosóficos más importantes en los fundamentos de la matemática, desde Frege y Russell, pasando obviamente por Quine, hasta por lo menos los años 60, era el de la relación entre matemática y lógica, siendo la propuesta más discutida la del llamado logicismo, que proponía que toda la matemática podía ser reducida a la lógica. Sabemos desde el siglo XIX que toda la matemática puede ser, toda entre comillas, ¿sabes? Porque hay muchas cosas de la matemática del siglo XX que ya no se encajan en esa afirmación, pero digamos, en la primera mitad del siglo XX, que era donde aún se discutía el logicismo, hablar de toda la matemática poder ser reducida a la lógica ya se sabía, decía desde el siglo XIX, que toda la matemática podía ser reducida a la teoría de conjuntos. Ahora, si la teoría de conjuntos podía ser reducida a su vez a la lógica, eso era el problema central que aún no había sido resuelto. Un ingrediente esencial en esa discusión era determinar si la teoría de conjuntos, entonces, como decimos, desarrollada por Cantor a finales del siglo XIX, o en alguna de sus versiones posteriores, por ejemplo, de Zermelo Fraenkel, etc., era de naturaleza lógica o no. Esa discusión entraba en forma natural en la determinación de la ontología de los cuantificadores en la lógica de segundo orden, debido a su llamada interpretación estándar, que es la siguiente. La interpretación estándar de los cuantificadores de segundo orden dice lo siguiente: si U es un determinado dominio o universo de interpretación de las variables cuantificables del lenguaje, que pueden ser variables de primero o de segundo orden, y X mayúscula es una variable de segundo orden, es decir, que varía sobre subconjuntos del dominio, entonces para cualquier predicado monádico, vamos a hablar de monádicos apenas por simplicidad, ¿no? Para solo hablar de una variable. Entonces, para cualquier predicado monádico F en donde X ocurra, y siguiendo los lineamientos de la concepción de verdad de Tarski, se decreta que para todo X, F de X será verdadera en el universo U, si y solamente si, para todo subconjunto de U, para todo subconjunto S de U, se satisface F de S. Y decir que existe un X tal que F de X es verdadera en U, eso equivale a decir que existe un subconjunto de U, S, que satisface F de S. ¿No? Esa es la interpretación estándar. Para todo X significa para todo subconjunto del dominio. Si existe un X significa que existe algún subconjunto del dominio. Es claro que podemos sustituir ese subconjunto de U por S perteneciendo al conjunto potencia de U, que vamos a simbolizar así, P de U, ¿no? Es el llamado conjunto potencia, es decir, la colección de todos los subconjuntos de U. Hago esta pequeña observación porque después vamos a sustituirla por otra un poco más debilitada.
Como ya mencionamos, Gödel probó la incompletitud de la lógica de segundo orden al respecto de esa interpretación estándar. Sin embargo, más adelante veremos que Henkin hizo un aporte esencial a esa discusión. Él introdujo una interpretación generalizada, no estándar de los cuantificadores de segundo orden, en contraposición a su interpretación estándar, consiguiendo con eso demostrar la completitud de la lógica de segundo orden al respecto de esa nueva interpretación. Solo adelantando la idea central de la completitud, ya veremos de aquí a poco un poquito también si tenemos tiempo. La completitud, además de los diversos argumentos que hay alrededor de ella, el teorema central de la completitud dice lo siguiente: cualquier conjunto de fórmulas que sea consistente tiene un modelo de interpretación, un modelo donde esas fórmulas son verdaderas. Ahora, cuando esa verdad de las fórmulas se interpreta en el sentido de estándar, ¿no? Porque las fórmulas pueden tener cuantificadores también de segundo orden. Cuando esas fórmulas, teniendo eventualmente cuantificadores de segundo orden, se interpretan en el sentido estándar, entonces puede ser de que no exista. Gödel probó de que de repente no existe modelo para un conjunto de fórmulas, mismo siendo consistente. Ahora, cuando Henkin hace su interpretación no estándar, permitiendo otras formas de ver los conjuntos, ya veremos aquí, lo que está haciendo en el fondo es agregar más modelos posibles. Entonces, si yo quiero que un conjunto de fórmulas consistente tenga modelo, ahora de repente ya puedo conseguir porque tengo más modelos disponibles para dónde encontrar, ¿no? Eso es lo que en el fondo hace Henkin. Sustituye la interpretación estándar por otra no estándar para crear más modelos y así conseguir que todas las colecciones consistentes de fórmulas tengan realmente un modelo. Que ese modelo eventualmente puede ser no estándar. ¿Ok? Esa es la idea central que veremos de aquí a poco. ¿Cuál es entonces la interpretación generalizada de Henkin? Para los cuantificadores de segundo orden, él dice: si en las cláusulas anteriores sustituimos el conjunto potencia de U, que es de todos los subconjuntos de U, por una subcolección fija F de P de U, obtenemos lo que se llama interpretación generalizada. Y ahí, ¿cuáles serían las cláusulas tipo Tarski, ¿no? Para esa interpretación. Entonces, diremos que una fórmula de la forma para todo X, F de X, es verdadera en U. A respecto de esa colección fija F de subconjuntos, sí, solamente sí, para todo conjunto S que está en F, se satisface F de S. No preciso que F de S se satisfaga para todo subconjunto de U, sino apenas para los que están en esa subcolección F. Y lo mismo cuando digo existe un X tal que F de X es verdadera en U, a respecto de esa subcolección F. Eso equivale a decir que encuentro un S en F que satisface F de S. ¿Ok? Esa es la interpretación no estándar de Henkin. Con esa interpretación permito en el fondo más modelos posibles para lo que preciso en la demostración de un posible teorema de completitud. En ese sentido se dice que una fórmula de segundo orden tiene modelo no estándar a respecto de la interpretación generalizada de sus cuantificadores si existe un dominio de interpretación U, no vacío, y una familia F contenida en partes de U, tal que la fórmula es verdadera en U a respecto de F. O que el par, vamos a usar en la notación, el par UF es modelo de esa forma, ¿no? Cuando se satisface aquello que está arriba. En el caso en que F sea justamente toda la colección de partes de U, ese modelo es llamado modelo estándar. Más cuando ese F no es todo, entonces tenemos un modelo no estándar. Entonces ahora tenemos para la verdad de las proposiciones de segundo orden, tenemos disponibles tanto modelos estándar cuanto no estándar. Entonces tenemos más modelos si precisamos para una eventual completitud. Esas dos interpretaciones estudiadas por Henkin le permitieron demostrar también que la lógica de segunda orden es incompleta a respecto de la interpretación estándar, como ya lo había hecho Gödel.
pero se torna completa respecto de la interpretación generalizada o no estándar. El teorema central en la demostración de esa completitud, como justificaremos más adelante, es el teorema que ya comenté, teorema de existencia de modelos, que afirma que si gamma es una colección consistente de fórmulas, eventualmente de segundo orden, existe un modelo generalizado de gamma. Es decir, existe un dominio U y una colección F contenida en las partes de U, tal que el par UF es modelo de toda fórmula de gamma. O sea, tiene que haber un único modelo para todas esas fórmulas de gamma. Entonces, esa subcolección F de partes de U debe ser la misma para todos los modelos, perdón, para todas las fórmulas que están en gamma, ¿no? En la colección de fórmulas gamma. La existencia de un modelo para gamma consistente es siempre posible porque, ahora es siempre posible porque la semántica no estándar de Henke permite más modelos para realizar la verdad. Es claro que una acepción generalizada de verdad también, de las proposiciones de gamma que, la semántica, que lo que permitía la semántica estándar. De ahí es claro que la completitud de la lógica de segundo orden que consiguió demostrar Henke depende de cómo entendamos el universo de los conjuntos y sus subconjuntos. Lógica de segunda orden, podemos decir entonces, destacando, lógica de segunda orden es teoría de conjuntos en un sentido generalizado, lo que va al encuentro de las ideas de Ferro y su discusión con Miro Quesada. Henkin publicó algunos artículos también de divulgación, pero no son artículos de divulgación, digamos, de divulgación científica sobre la lógica, mas no son de divulgación tipo periodística, ¿no? No son jornalistas científicos, es una divulgación de alto nivel. Inclusive este artículo que voy a mencionar aquí, cuyo título en español es ¿Son la lógica y la matemática idénticas?, que él publicó en el año 62, el original es del año 62, y después recibió premios por causa de ese artículo. Él dice lo siguiente: ahora con este bagaje, volvamos a la tesis de Russell, según la cual toda la matemática puede reducirse a la lógica, que es el problema logicista. Yo diría que si se entiende que la lógica incluye la teoría de conjuntos, lo cual parece ser una buena apreciación de lo que Russell tenía en mente, entonces la mayoría de los matemáticos aceptarían sin objeción la tesis de que los conceptos básicos de todas las matemáticas pueden expresarse en términos de la lógica, ya que se expresan en términos de teoría de conjuntos. También estarán de acuerdo en que los teoremas de todas las ramas de la matemática pueden derivarse de principios de la teoría de conjuntos, aunque señalarán que ningún sistema fijo de axiomas para la teoría de conjuntos es adecuado para abarcar todos aquellos principios que serían considerados como matemáticamente correctos. Y él continúa, pero tiene quizá más hondo significado el consenso de los matemáticos de que en su disciplina hay mucho más que lo indicado por una tal reducción de la matemática a la lógica y la teoría de conjuntos, ¿no? Hay mucho más en la matemática que inclusive esa reducción a la lógica y la teoría de conjuntos. El hecho de que de entre todas las nociones lógicamente posibles, definibles en teoría de conjuntos, se seleccionen ciertos conceptos como objeto de investigación es de esencial significación. Una comprensión cabal de la matemática debe considerar una explicación sobre aquellas nociones conjuntistas que tienen contenido matemático. Y este es un problema que obviamente no es reducible a un problema de lógica, no importa lo ampliamente que ésta sea concebida. Entonces Henkin tiene una concepción más amplia de esa posible reducción de la matemática a la lógica y la teoría de conjuntos. Y claro, Henkin está envuelto en toda la matemática que ya se está desarrollando en el siglo XX. Por ejemplo, teoría de categorías, por decir apenas una rama que mucho se extendió en la segunda mitad del siglo XX y que en principio escapa a las concepciones conjuntistas.
Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a detallar, más vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. ¿Cuáles son las ideas por detrás de la demostración del teorema de completitud a la Henkin para los sistemas lógicos en general? Un enfoque pedagógico. Entonces voy a leer aquí. Veremos primero el significado formal del teorema de completitud y luego esbozaremos los pasos principales de su demostración. En cualquier sistema lógico donde sea válido el teorema de completitud, siguiendo el método de Henkin. Porque ahora vamos a hablar del método de Henkin en general, que se puede aplicar a varios sistemas lógicos, no solamente de primer orden, no solamente proposicionales, no solamente de orden superior, sino a cualquier sistema lógico en principio, ¿no? Esa capacidad heurística que mencioné al comienzo, que ahora es el método de Henkin. El estudio de todo sistema de lógica parte de la determinación de su lenguaje formal y tiene dos formas de ser abordado, la forma semántica y la forma sintáctica. El lenguaje de la lógica de primer orden monádica, por simplicidad, por ejemplo, tiene como principal concepto el de fórmula bien formada o proposición, términos que usaremos como sinónimos. Una fórmula es una expresión bien formada que tiene como vocabulario los siguientes símbolos: variables de primer orden, constantes individuales, conectivos lógicos, simplemente negación e implicación que son suficientes porque los otros se pueden definir, por lo menos en el sentido clásico. El símbolo de igualdad, símbolos para predicados monádicos constantes y en el caso y símbolos para cuantificadores de primer orden, para todo y existe. Y en el caso de ser un lenguaje de segunda orden, precisamos también variables de segundo orden, que voy a usar mayúsculas X, Y, Z, y solo consideramos también predicados monádicos por simplicidad y cuantificadores de segundo orden para los cuales usaremos los mismos símbolos para todo y existe. El abordaje semántico y el concepto de consecuencia semántica. La semántica es la relación que las fórmulas o proposiciones tienen con el mundo de las interpretaciones o modelos. Y parte, en el caso de la lógica clásica, de primero o de segundo orden, de la atribución de un universo de interpretación para sus símbolos. De aquí en adelante entenderemos fórmula o proposición como fórmulas sin variables libres, a menos que el contexto sugiera lo contrario. Si gamma es una colección cualquiera finita o infinita de fórmulas, diremos que UF, en el sentido que habíamos visto antes, es modelo de gamma si UF, el par UF, es modelo de todas las fórmulas que están en gamma. Sea entonces gamma una colección cualquiera de fórmulas y A una fórmula. Diremos que A es consecuencia semántica de gamma, lo cual simbolizamos por esto que está abajo. Gamma implica A, digamos, ¿no? En rojo. Si todo modelo UF de gamma es modelo de A. Eso será denotado de esta forma que acabé de mencionar. En el caso de ser gamma vacío, diremos que A es una fórmula válida, que lo que significa esencialmente es que es una consecuencia apenas de los axiomas, ¿no? Que equivale al concepto de tautología en el caso proposicional. Y eso lo denotaremos con esta fórmula en rojo, sin el gamma ahí. La palabra consecuencia, en consecuencia semántica, trae connotaciones que indican que ciertas fórmulas se siguen de otras por algún mecanismo cuya estructura formal será mejor analizada en el abordaje sintáctico que veremos a seguir. Abordaje sintáctico y método axiomático. En el abordaje semántico de la lógica proposicional clásica quedó delimitada la clase. Aquí debería borrar la parte proposicional. En la lógica de primer orden, digamos, quedó delimitada la clase de las fórmulas válidas, ¿no? En el abordaje semántico. Y el concepto de importancia y consecuencia semántica que está en la raíz de la validez de las argumentaciones. Eso es lo que vimos en el slide anterior. El siguiente paso del punto de vista metodológico es proveer a esa clase de fórmulas válidas un ropaje axiomático que es de carácter sintáctico. Es decir, encontrar un conjunto mínimo o no de fórmulas que puedan ser tomadas como axiomas
En realidad son esquemas de axiomas, como ustedes ya saben, y una colección de reglas de inferencia o de deducción, de modo que ocurra lo siguiente. Primero, los axiomas deben ser fórmulas válidas y las reglas de inferencia deben preservar la verdad. Solo fórmulas válidas son deducidas de los axiomas. Esta es la condición de corrección o suficiencia del sistema axiomático, lo que es ya garantizado por la condición 1. Y todas las fórmulas válidas deben ser deducidas de los axiomas. Esta es la condición de completitud del sistema axiomático, en una versión que llamaremos débil, por en cuanto. Después explicaré cuál es la versión fuerte. Entonces, repito, la condición 2 y 3, aquí explicadas abajo, dice, bueno, antes de eso, usualmente son llamados teoremas las proposiciones deducidas de los axiomas, o sea, cuando gamma es vacío, y simbolizaremos con este símbolo la expresión A es un teorema. Luego podemos formular las dos condiciones anteriores de la siguiente manera. Todo teorema debe ser fórmula válida, que es esta implicación, y que dice que el sistema axiomático es suficiente. Y segundo, toda fórmula válida debe ser teorema, que es esta otra implicación, la implicación contraria, y que en el fondo dice que el sistema axiomático es débilmente completo. Fuertemente completo, adelanto, es cuando tenemos una colección gamma en juego, ¿no? Adelante de esas deducciones. El concepto de consecuencia sintáctica es ya deductiva, consecuencia deductiva, es el concepto que quizá ya todos ustedes conozcan de deducción de fórmulas a partir de premisas, ¿no? Entonces aquí tenemos A es consecuencia sintáctica de gamma, simbolizado con los que está en rojo aquí en la tercera línea. Sí existe una prueba de A partir de gamma, ¿no? El concepto de prueba está aquí esbozado, pero no voy a repetirlo, ¿no? Es una secuencia de fórmulas que satisfacen ciertas condiciones de deducibilidad. Cuando esa deducción no parte de premisas, sino el conjunto gamma es vacío, tenemos el concepto de teorema, ¿no? Como ya vimos antes. En base a esas ideas iniciales, que son mínimas, sobre el aspecto semántico y el aspecto sintáctico de esos sistemas, el camino de Henkin hacia el teorema de completitud fuerte es el siguiente. El teorema de completitud débil, que es el que primero probó Gödel en el año 30, tiene el siguiente enunciado, como ya vimos, ¿no? Esa es una de las implicaciones. Que junto con la condición de suficiencia es una doble implicación, ¿no? Que dice que A es fórmula válida si solamente si A es teorema. El teorema de completitud fuerte, que ahora Henkin prueba, es el enunciado siguiente. De A es consecuencia semántica de gamma, sí, solamente si A es consecuencia sintáctica de gamma, donde gamma puede ser un conjunto no vacío de fórmulas, no solamente axiomas, pueden ser cualquier fórmula. Nuevamente, como en el caso de la completitud débil, la implicación más importante es de derecha a izquierda, que usualmente se llama teorema de corrección, perdón, como el caso de la implicación de derecha a izquierda es el más simple, que es el teorema de corrección o suficiencia, y la implicación de izquierda a derecha es el teorema propiamente de completitud fuerte, ¿no? El de la derecha a izquierda es más simple, no requiere mayores argumentos. Entonces, la implicación de izquierda a derecha, que A es consecuencia semántica de gamma, implica que A es consecuencia sintáctica de gamma. Para probar ese teorema de completitud fuerte, primero se encuentran equivalentes a esas dos afirmaciones. Entonces aquí abajo está la afirmación A es consecuencia semántica de gamma equivale a que gamma unido con la negación de A no tiene modelo. Y la afirmación de que A es consecuencia sintáctica de gamma equivale a que gamma unido con la negación de A es inconsistente. Vean, las dos primeras de arriba son de carácter semántico y las dos segundas de aquí son de carácter sintáctico. Entonces cada una tiene su equivalencia en el contexto semántico la primera y en el contexto sintáctico la segunda. Por lo tanto, esa implicación de izquierda a derecha
se reduce a lo siguiente. Probar de que si gamma unión negación de A no tiene modelo, entonces gamma unión no A es inconsistente. Pero ahora, olvidando por un momento esa fórmula negación de A, podemos escribir esto también en una forma más general. Voy a llamar gamma también, no es la misma gamma de antes, pero tendríamos, si ustedes olvidan este no A aquí y este no A aquí, dirían, si gamma no tiene modelo, entonces gamma es inconsistente, lo que equivale por contraposición a que si gamma es consistente, entonces gamma tiene modelo. Ese es el llamado teorema de existencia de modelos. Toda colección gamma consistente tiene modelo. Ese es el teorema de existencia de modelo. Eso deberíamos probar para probar la completitud fuerte a la gente. Entonces, eso es lo que hace Henkin. Yo creo que voy a encaminarme ya para terminar esta conferencia, ¿no? Voy a dar algunas pinceladas apenas del resto. El teorema de existencia de modelos afirma que si gamma es un conjunto consistente de fórmulas, existe un modelo de gamma. Es decir, un modelo que es el mismo modelo para toda fórmula A que está en gamma. Obviamente, y aquí está una parte técnica de la demostración, obviamente si probamos que eso es válido para una colección gamma estrella mayor que gamma, o sea que contenga gamma, es decir, si probamos que esta colección gamma estrella tiene modelos, obviamente gamma también tendrá modelos. Entonces, si yo pruebo que gamma estrella para una colección mayor tiene modelos, estoy probando también el teorema de existencia de modelos. Una colección mayor va a ser llamada en general extensión de gamma, una colección de fórmulas que incluya gamma. El primer, más eso no es cualquier extensión, y ahí viene la parte técnica de Henkin. El primer paso usado en la prueba de Henkin es construir gamma estrella de modo que sea una llamada extensión de Henkin consistente maximal. Y ahí yo no voy a poder entrar en detalles porque ya no tengo más tiempo, pero yo pedí a Luis al comienzo permiso para poder decir a ustedes que estos slides van a estar disponibles después en algún site, ¿no? Luis va a darles esa información. Entonces yo voy a disponibilizar estos slides para todos los que quieran ver algunos detalles que no podemos dar ahora. Entonces, lo que Henkin probó es de fato de que existen extensiones de Henkin consistentes maximales. Y para esas extensiones de Henkin consistentes maximales, se puede construir un modelo no estándar. Aquí está una descripción breve de esa situación, sin entrar en muchos detalles técnicos, pero hay nociones esenciales que hablando inclusive debería me detener en algunas cosas y no voy a tener más tiempo, pero dejo para ustedes. Lo importante de destacar es que Henkin consiguió construir una colección gamma estrella mayor que gamma, que es una colección con una propiedad técnica importante llamada colección de Henkin consistente maximal. Y para ese tipo de colecciones, Henkin consiguió demostrar que ellas tienen modelo. Y teniendo modelo, obviamente gamma, que es menor, también tendrá modelo, y eso demuestra el teorema de completitud. ¿Ya? Y aquí esta descripción justamente menciona la parte que interesa de segunda orden, ¿no? Por qué es posible que encontremos más modelos no estándar que modelos estándar. Aquí está descrito brevemente. Entonces, pido disculpas de no poder entrar en detalles ahora. Antes de terminar, porque yo tenía unos 2 o 3 slides más, pero muy rápidos, aquí están algunas referencias, ¿no? Mencioné aquel artículo de Henkin, la lógica y la matemática son idénticas, el que fue publicado en el año 62 en inglés, pero existe la primera publicación en portugués, fue publicada en el Boletín de la Sociedad Paranaense de Matemáticas en el año 64 en una traducción de Aida Arruda. Ese artículo de Henkin está en ese volumen de la sociedad, del Boletín de la Sociedad Paranaense de Matemáticas, que la Sociedad Paraná es el estado donde yo me encuentro, Curitiba, la Universidad Federal de Paraná, etc.
Entonces tenemos, y de donde es originario, Aida Ruda y especialmente Newton da Costa, como posiblemente la mayoría de ustedes saben. Después existe una traducción en español, que fue la que yo usé para mencionar ese trecho de Henke, que fue publicada en 75 en el boletín de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Boletín de Matemática, cuyo título también es Son la lógica y la matemática idénticas. El boletín de la sociedad, el boletín de matemática de la Universidad Nacional de Colombia del año 75 tiene ese artículo. Después Henkin publicó otros artículos de divulgación muy buenos, que yo tengo las ediciones en portugués, incluidas en una coletánea de artículos de filosofía de la ciencia, uno de ellos llamado Verdad y Demostrabilidad y otro llamado Completitud. Ambos están en esta colección de filosofía de la ciencia organizado por un filósofo, Morfin Bessel, y fue publicado en San Pablo en el año 72. Antes del fallecimiento de Henke, bueno, en los años 90, un poco bastante antes del fallecimiento, porque él falleció en 2006, en el año 96, Henkin publicó un artículo donde él describe el proceso de su descubrimiento de de las diversas formas de completitud que él probó. Entonces, The Discovery of My Completeness Proofs, en el Bulletin of Symbolic Logic del año 96. Y finalmente, quiero mencionar un artículo mío que tuvo una influencia real del método de Henkin, que publiqué en 2011, intitulado en español Lógica de la teoría de subconjuntos fuzzy difusos. Dos puntos, el método de calmar Henkin. Eso salió publicado en los anales del Congreso de, fue el Congreso que organizó la Universidad Católica en 2004, llamado Congreso Nacional de Filosofía, cuyo subtítulo era Tolerancia, y ahí hubo una sección de lógica en que presenté ese trabajo y finalmente fue publicado en 2011, organizado por los profesores Quintanilla y Rosales de la Universidad Católica. Hago mención de esto porque ese artículo fue inspirado en el método de Henkin para adaptarlo a un cierto tipo de lógicas difusas o fuzzy. Hablando de la lógica fuzzy, quiero mencionar también de que por una casualidad extrema, en este año 2021 también se conmemora el centenario del nacimiento del principal forjador de esa lógica y matemática difusas, la lógica y la matemática de lo difuso, que ha tenido un gran desenvolvimiento a partir de los años 60. Lofty Sadeh fue el iniciador de la teoría fuzzy y teoría de los conceptos vagos. Sadeh fue un matemático, ingeniero electrónico y científico de la computación americano, iniciador en 65 de la matemática y lógica difusas. Miro Quesada en algún momento se refirió a eso también. Francisco Miro Quesada, sobre la lógica de los conceptos vagos o lógica difusa, dijo en el artículo de Miro Quesada sobre la filosofía de la lógica de Newton da Costa del año 82, dijo lo siguiente: hay un aspecto sumamente importante de la relación entre la lógica y la realidad que aún no ha sido suficientemente estudiado: la vaguedad de los conceptos empíricos. Hay experiencias en las que no puede saberse si un objeto pertenece o no a un conjunto, o si una superficie es de un color o de otro, variación continua de colores, etc. En estos casos no puede aplicarse con precisión los principios lógicos clásicos y es necesario elaborar un nuevo tipo de lógica. Ya eso mencionaba Miro Quesada en el año 82, como una especie de visión del desenvolvimiento de lógicas de lo difuso que se iniciaron algunos años antes. Y también quiero destacar que yo tuve la suerte de que un primer curso de introducción a la teoría de lo difuso, que aquí tengo conmigo este cuadernillo,
El primer cursillo organizado en Lima titulado Introducción a la teoría de lo difuso fue realizado en 83 a cargo del profesor José Reategui Canga del Departamento de Matemática y Sistemas de la Universidad de Lima y con el estímulo y apoyo firme del profesor Francisco Miro Quesada Cantuarias. En ese entonces era director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de esa universidad. Sin duda, un emprendimiento con espíritu visionario propio de Miro Quesada. Tuve la suerte de que con esas conferencias de Miro Quesada, unido con este matemático José Reategui Canga, que también conocí personalmente, con esos seminarios y conferencias, y terminando, quiero dejar este testimonio personal. Las enseñanzas que recibí de Francisco Miro Quesada a través de seminarios y conferencias organizados por él y algunos con la colaboración de José Reategui, antes de mi partida para Brasil, que fue en 86, fueron seminales en mi formación en matemática y en lógica, especialmente forjando mi interés en las aplicaciones de la lógica, por ejemplo, teoría de modelos y lógica algebraica, en la propia matemática. Y una pequeña manifestación de esa influencia, además del artículo mencionado antes sobre lógica difusa, son las siguientes dos tesis de maestría que tuve la suerte de asesorar en el posgrado en matemática de mi universidad, Universidad Federal de Paraná, que fueron sustentadas en 2005. Una titulada De la teoría de reticulados a la geometría algébrica fuzzy y otra intitulada Aplicación del análisis no estándar a la teoría de la medida, una representación hiperfinita de la medida de Lebesgue. Menciono estas dos tesis porque ambas tuvieron esa fuerte influencia de esa unión entre Miro Quesada y Reategui, que dieron sendas conferencias sobre, o minicursos, cursillos sobre teoría de lo difuso, para esta parte de geometría algébrica fuzzy, y también de análisis no estándar. Yo con ellos comencé a conocer algo del análisis no estándar, que con ese conocimiento pude después orientar una tesis de maestría en esa dirección. Con eso termino. Esta conferencia ha sido más de carácter didáctico y quería expresar nuevamente mi agradecimiento y mi satisfacción por estar participando de este evento que considero de extrema relevancia, no solo como un evento científico, sino también como un evento educacional en el campo de la lógica. Muchas gracias. Quedo a Gracias, disposición. Cifuentes. Muchas gracias por tu conferencia. Eh, bueno, yo solo quería comentar que quiero agradecer bastante a Cifuentes por darme la oportunidad de trabajar con él en un proyecto asociado a este evento, que es el volumen de South American Journal of Logic, dedicado a Francisco Miro Quesada. Y en realidad yo un poco que me robé el nombre para este evento, porque en principio íbamos a hacer un evento por el Día Mundial de la Lógica y de pronto se me ocurrió tratar un poco de lograr que algunas digamos, de los artículos que se iban a presentar para este volumen se puedan presentar aquí también, ¿no? Y al final la mayoría de contribuyentes aceptó. De hecho, Cifuentes fue muy importante para que este evento salga mejor, revisó el libro de resúmenes en un par de ocasiones por lo menos, ayudó con algunas correcciones. Prácticamente yo lo considero un coorganizador del evento. Así que te agradezco bastante. Aprovecho este espacio, este momento para agradecerte bastante por tu contribución a este evento. Bueno, gracias, gracias. Sí, fue un placer, es un placer. No, no preciso eh, figurar como organizador y cosas de esas, más mi contribución es completamente voluntaria y con mucho placer. Muchas gracias. Sí, porque yo te lo he ofrecido y tú eres una persona tan humilde que preferiste no estar, pero yo, en todo caso, espiritualmente eres parte del comité organizador, si quieres. Bueno, entonces podemos tener ahora algunas intervenciones. Tenemos suficiente tiempo todavía.
Solo deja, antes de las intervenciones, deja Sí. complementar algo. Ujú, Originalmente, cuando se comenzó a organizar este evento, ya hace varios meses, ¿no? Me parece que desde agosto, septiembre, alguna cosa, las primeras ideas. Yo no tenía la más mínima, no intención, sino condición, la más mínima condición de preparar algo para un evento tipo online como está ocurriendo ahora. Porque yo soy si me permiten, entre comillas, un analfabeto digital. Entonces, hacer una intervención online donde tenía que presentar slides, diapositivas, y yo tengo cierto terror en apretar la tecla errada del computador, ¿no? No quería aventurarme a eso. Sin embargo, ya que faltaban varios meses y yo no me había comprometido con nada, comencé a preparar, sí, una posible palestra, una posible conferencia sobre algún asunto para presentar en la eventualidad de que se concretizase. Y ahí fue que surgió la idea de Henkin, etc. Mas yo preparé un otro trabajo sobre Henkin que era más amplio y más técnico. Y de hecho se lo envié también a Luis, ¿no? Otra ujú, tanda de slides, PowerPoint, con la misma finalidad, ¿no? Celebrar el centenario de Henkin, pero con otros contenidos, donde quería demostrar, por ejemplo, con más detalle la completitud a la Henkin del cálculo proposicional. El cálculo proposicional, aunque es algo muy básico, es perfectamente idóneo para presentar las ideas principales de Henkin desde el punto de vista técnico. Pero eso salía mucho más largo y podía ser un poquito más tedioso para una conferencia de divulgación como esta. Así que después yo rehice esos slides, eh, sin borrar el resto, claro, rehice esos slides y salió en esta presentación un poco más light, ¿no? Donde di más énfasis a ese encuentro de Miro Quesada con Ferro, que resultó ser una coincidencia muy agradable, que se une mucho con las ideas de Henkin, y que terminando, creo que uniendo los dos trabajos daría un mini curso, ¿no? De varias horas, ¿no? Y hasta un curso si yo entrara en todos los detalles técnicos de lógica que se precisa, ¿no? Para un primer curso de lógica de nivel universitario. Claro, no un primer curso elemental, un primer curso un poco más avanzado, ¿no? Porque se requieren nociones de teoría de modelos, pero como acá pues, ustedes han visto, son elementales una vez que se definen adecuadamente. Entonces, me propongo hacer un texto, ya no en la forma de PowerPoint, sino un texto en la forma de un artículo detallado sobre estas cosas, uniendo los dos trabajos. ¿Okay? Pero fue muy grato esta experiencia del trabajo en sí y después ver de que sí, podía apretar varias teclas sin errar, ¿no? Gracias. Eh, ¿Hay alguna pregunta entonces? Porque si no, a mí me gustaría hacer una. Eh, con Bienvenido. respecto al contenido de la polémica entre Ferro y Miro Quesada, si se le puede llamar así, ¿cuál es tu posición? ¿Tú consideras que la teoría de conjuntos debería ser parte de la lógica? Y si es así, ¿de qué forma debería serlo o no debería serlo? Es que Henkin ya apunta en esos dos trechos que traje ahí del artículo, si la matemática y la lógica son idénticas, ¿no? Henkin ya apunta a una cierta dificultad en esa discusión. O sea, porque lo que pasa es que no tenemos una idea clara, y eso sí soy consciente, no tenemos una idea clara de qué sea realmente un conjunto. Mm, ¿Qué cosa es una teoría de conjuntos? ¿Qué parte de la teoría de conjuntos
ahora podemos colocarlo así. ¿Qué parte de la teoría de conjuntos tiene un carácter lógico y qué parte no tiene un carácter lógico? Yo creo que eso es, no es que toda la teoría de conjuntos pueda pasar al lado de la lógica o no. Hay una parte que puede y otra parte que no puede. Henkin apunta para esa dificultad. Ahora, Ujú, determinar qué parte de la teoría de conjuntos es netamente matemática sin ser lógica no es fácil de delimitar, ¿eh? Porque ahí ya se incurre en una serie de conceptos sobre la materialidad de la teoría de conjuntos, ¿no? Como materialidad matemática de la teoría de conjuntos. ¿Ok? Entonces es una polémica que se puede colocar en esos términos. ujú, ¿Cuál es mi posición? Esa, yo acredito que de hecho hay una parte de la teoría de conjuntos que tener carácter más lógico y otra parte que no. Pero ujú, complementando tal vez, y ya ahí entran los teoremas de Gödel. El teorema de Gödel dice esencialmente, en otras palabras, ya una interpretación más filosófica del teorema de Gödel, de incompletitud, dice esencialmente que, refiriéndose a la matemática, no apenas a la lógica, la matemática está lejos de ser puramente formal. Hay un, una parte matemática que depende mucho de la intuición, entonces ya estamos hablando de aspectos no formales, ¿no? La intuición matemática es determinante en la construcción del conocimiento matemático. Entonces la matemática no se reduce a la lógica en ese sentido, siguiendo el teorema de Gödel, la matemática no se puede reducir a la lógica porque la matemática no es puramente deductiva. Hay cosas, hablando por encima, pero hay cosas superficialmente, hay cosas en la matemática que son verdaderas, pero no son demostrables, ¿no? Estoy hablando muy por encima. ujú. ¿Ya? Entonces, eso enciende una serie de mechas eh, en varias partes de la matemática, ¿no? ¿Hasta qué punto la intuición matemática, bueno, la intuición matemática no se puede formalizar y sin embargo, Ujú, ella nos da acceso al conocimiento matemático en ciertos momentos. Entonces, delimitar eso no es tan claro. ujú. Pero de lo que tenía curiosidad es que mencionas que una de las razones para abordar por lo cual este problema es difícil de abordar, es que no tenemos una idea clara de qué cosa es un conjunto. Sí. Pero hasta qué punto realmente no tenemos una idea clara, o más bien simplemente no tenemos una buena idea de cómo convertir eso en una formalización matemática, ¿no? Lo que No, diría alguien sí, como Priest es, tenemos bien clara la idea de conjunto, incluso la formalización, pero la idea de conjunto es así de inconsistente, ¿no? voy a ponerlo en los siguientes términos, no creo que sea tan clara. Ujú, Y justamente la teoría matemática de lo difuso nos va a dar alguna idea de cuál es la complejidad que está por detrás. Piensa en la colección, vamos a pensar ahí un ejemplo concreto. Piensa en el conjunto de todos los números naturales, no los números positivos, enteros positivos, ¿ok? Todos los números enteros positivos. Saber qué cosa es un conjunto equivaldría a saber, a conocer todos los posibles subconjuntos de ese conjunto de números naturales, ¿no? Entonces yo pregunto ahora, traduzco la pregunta en esto. ¿Será que conocemos todos los posibles subconjuntos de los naturales? Bueno, pensemos en un subconjunto, los números pares. Claro, los números pares los conocemos muy bien. Sabemos cuáles son números pares y cuáles no. 2, 4, 6 son pares. 5, 7, 9 no son pares. Dame un número cualquiera, 71. ¿Es par o es par o no es par? No es par. ujú, Entonces, ese subconjunto lo conocemos bien, porque dado cualquier elemento, podemos responder por sí o por no, si está ahí o no.
¿Ok? Piensa en otro conjunto, otro subconjunto de los números naturales. Conjunto de los números primos, aquellos que no se pueden descomponer en factores. Ese también es un subconjunto que conocemos en principio. Cualquier Aunque ya no es número, tan evidente no es tan cuál es evidente, miembro y cuál no no, es no es tan miembro. evidente responder a la pregunta si un determinado elemento está ahí o no. Ujú. Dame un número cualquiera, 21. ¿Será que es primo o no es primo? Oh, es fácil, es un número pequeño, él sí es primo. Ahora dame un número grande, enorme, ¿no? 5.875.000, no sé cuánto. Pregunto, ¿es primo o no? Bueno, no es inmediata la respuesta, pero tenemos argumentos, algoritmos para resolver, ¿no? Para saber si es divisible por otros números, mismo que demoremos en hacerlo, podemos dar una respuesta por sí o por no. Pero ahora pensemos en otro subconjunto de lo natural. Pensemos, por ejemplo, en todos los naturales, en todos los números naturales grandes. Nosotros como seres humanos tenemos una idea de algo cuando es grande, pero ese concepto grande es uno de los conceptos vagos que discute a la matemática difusa, que Miro Quesada hizo alusión a esos conceptos vagos, que no sabemos cómo lidiar con ellos todavía. Más, la idea intuitiva, por lo menos, bella intuición, cómo interviene. La idea intuitiva de la colección de todos los números naturales grandes, la tenemos, la idea intuitiva. Ahora, dame un número cualquiera. 5. ¿Es grande o no? Bueno, podemos decir que no. Bueno, está bien. Dame otro número. 1.000.000. ¿Será que es grande o no? Hay números más grandes que ese. Digamos, es casi grande. Se aproxima de ser grande, ¿no? Pues entonces, la idea de número natural grande, que en principio determinaría un subconjunto de los naturales, no está bien delimitada, a menos que impongamos un límite artificial. Diremos grande a partir de 1.000.000 para arriba y pequeño a partir de 1.000.000 para abajo. Eso es artificial. ¿Ah? Entonces, la colección de todos los números naturales grandes como subcolección de los naturales no está bien delimitada. Entonces, no conocemos bien todos los subconjuntos de los números naturales, donde la intuición de alguna manera interviene, o sea, no la formalidad. Si queremos formalizar un subconjunto, ahí sí, en el caso de los grandes, como decía, tenemos que imponer un cierto límite. Con eso conseguimos formalizar ese, pero es muy artificial. En ese sentido, digo que no conocemos todos los conjuntos. Y por eso Jenkins se da la libertad, una libertad matemática permitida, legítima, una libertad matemática legítima, de decir, ahora quiero interpretar los cuantificadores en una interpretación que no es clásica, que no es estándar. Cuando yo digo todos los subconjuntos de un conjunto, si yo me refiero a todos los subconjuntos clásicos, como aquellos de los números naturales que te mencioné, es la interpretación estándar. Pero si yo ahora digo todos los subconjuntos de otro tipo que puedan tener, ahí ya tengo interpretaciones no estándar. ¿Percibes? Entonces, eso da mucha discusión filosófica también. Filosófica principalmente porque entras en el terreno de lo que no es lógico. Entras en el terreno en donde la intuición matemática, que no es algo trivial, entra a tallar, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. De repente Rafael quiera hacer su pregunta. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Rafael. Sí, ¿Qué hola tal? Rafael. Bueno, abusando un poco del tiempo y saludando pues la exposición del profesor Cifuentes, definitivamente es bastante amplio
dominio del tema y quisiera hacer un par de preguntas, básicamente vinculado pues a lo que es expuesto, a ver si me hace el gran favor de verlas y comienzo, ¿no? Claro, Eh, claro. En la medida considera, que... eh, considera que la lógica de segundo orden, al hablar de conjuntos, es rechazable como instrumento de la ciencia. Quine, por ejemplo, rechazó esta lógica, tengo entendido. Una razón es que permite la reificación, es decir, cosificar conceptos puramente abstractos, ¿no? Recordemos que la frase de Quine es ser el valor de una variable. Y bajo ese punto de vista, él no aceptaba, según tengo entendido, ¿ah? A la lógica de segundo orden. Eh, Ese es por un lado. Y la última pregunta que me nace un poco de la curiosidad es la siguiente, ¿no? Que hay un cierto pesimismo, o no sé si llamarlo pesimismo, ¿no? Porque cada vez que el sistema se vuelve más complejo, pierde propiedades relevantes, como completitud, decidibilidad, consistencia. Por ejemplo, la lógica cuantificacional pierde propiedades positivas en comparación con la lógica proposicional. ¿Esto por qué ocurre? Porque de repente los sistemas que nosotros mismos inventamos no pueden, digamos, consolidar todas nuestras propiedades deseables y eso se nos escapa. ¿Por qué sería eso, no? Básicamente son mis preguntas, estimado profesor Cifuentes. Muchas gracias. Gracias, gracias por tu pregunta. Bueno, antes de nada, quiero felicitarte por el premio. Tú eres el feliz ganador del premio Milo Quesada, ¿no es? Muchas gracias, muchas gracias. Ya, bueno. Entonces, la primera pregunta, yo voy a casi, no digamos adivinar una respuesta, pero voy a tratar de dar una respuesta que pueda ser razonable. Lo primero que tendríamos que ver es lo que entiende Quine por reificar, ¿no? Es dar un cierto contenido concreto, digamos, ¿no? A los conceptos que están en juego. Y claro, los conceptos de segundo orden, como el propio Henkin prueba, aquí, si nosotros damos el contenido concreto adecuado a los cuantificadores de segundo orden, caemos en la interpretación estándar, la cual es incompleta. Entonces, para poder dar un contenido, ahora vamos a cuestionar la palabra concreto, para dar otro contenido que puede ser, digamos, pseudo concreto a los cuantificadores de segunda orden y mantener la completitud, Henkin entonces inventa esa interpretación no estándar. Esa interpretación de no estándar es justamente dar un cierto contenido pseudo concreto a los cuantificadores de segundo orden. Es decir, ellos, en la misma idea de Quine, ser es ser el valor de una variable, más ser el valor dónde, ¿no? La variable dónde toma sus valores. Si los toma en el contexto estándar, obtenemos una cosa. Y si los toma en el contexto no estándar, obtenemos otra cosa. Entonces, en ambos casos se está reificando. Ahora, no acreditar de que la reificación, vamos a llamar así, no estándar, es válida, no acreditar, no creer que sea buena, que sea legítima, esa ya es otra discusión, ¿no? Quine decía, de la propia teoría de conjuntos, decía que es eh, un lobo con piel de oveja, alguna cosa así, ¿no? ¿Ah? En su libro Filosofía de la Lógica. Entonces, yo estoy ahí esbozando una interpretación de Quine que creo que podría ser analizada en esa dirección. ¿Ok? Y la segunda, sobre tu pesimismo, yo lo llamaría optimismo negativo, tal vez, ¿no? Sobre, ¿cuál fue exactamente la pregunta? ¿Me disculpas? Sí, claro, tiene que ver con lo siguiente. Sí. ¿Por qué? O sea, más o menos la idea es de repente tener una idea de por qué cada vez que el sistema se vuelve más complejo, Ah, sí, pierde, sí.
propiedades relevantes, exacto. Ok. Bueno, ahí también tenemos que, yo te voy a hablar como matemático, ¿no? La mentalidad de un matemático cuestionaría la palabra relevante. ¿A qué llamamos relevante? Entonces, si ampliamos un sistema y perdemos cualidades relevantes, eso es cuestionable, porque ¿qué cosa significa relevante? Por ejemplo, si ampliamos el sistema de la lógica de proposiciones para una lógica, perdón, de la lógica de primer orden para una lógica de segundo orden, se pierde la cualidad relevante, digamos, de la completitud. La lógica de primer orden era completa, la de segunda orden no es completa. Pero el matemático, y eso Henkin tiene mucho, su mentalidad es muy matemática mismo, el matemático piensa, no, yo no quiero perder esa propiedad de completitud, que para mí sería relevante, eh, pero entonces vamos a tratar de recuperar la completitud. Y es lo que hace Henkin. Inventa nuevos conceptos, crea nuevas ontologías, digamos así, para dar relevancia a esos problemas que por ventura pueden haberse perdido, ¿no? A esas propiedades que pueden haberse perdido. Entonces, eh, perder propiedades relevantes, vamos a colocarlo en estos términos, sería como perder un poco de la ontología clásica. Pero bueno, si perdemos la ontología clásica, vamos a aumentar la ontología no clásica y ganamos otras propiedades relevantes. Esa sería, estoy hablando como matemático, ¿no? Y no conozco con detalle la teoría de Quine. Podemos discutir, obviamente me ha interesado esa discusión. No sé si satisfice en algo tu pregunta. Sí, profesor, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que intervenir? Eh, Profesor Cifuentes, le habla Miguel Merma. Hola, hola, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba interesado brevemente, ¿no? En lo que hizo Ferro. Ferro Sí. trabajó en un método decisorio que involucra, pues, fórmulas predicativas monádicas, ¿no es cierto? Ujú. Hasta donde yo tengo entendido, digamos que el, el desarrollo de Church y de Turing, por otra parte, limitan digamos, la decidibilidad a los predicados de primer orden únicamente, ¿no es cierto? Los predicados monádicos, quiero decir. Entonces, creo que esa es la razón por la que Ferro no pudo ir más allá, ¿no? Porque había una limitación teórica de fondo, ¿no? ¿Cómo limitan a monádicos? Church. El desarrollo de Church sostiene que, pues, esa decidibilidad llega solamente hasta los predicados monádicos de Sí, primer sí, orden. exactamente. Para otro tipo de predicados no se garantiza la existencia de un método de decisión. Correcto. Entonces, mi pregunta era un poco más de curiosidad, ¿no? ¿Un método decisorio tiene que ser necesariamente algorítmico o puede ser también no algorítmico? No, yo creo que decisorio tiene que ser algorítmico. Necesariamente, Sí, porque decisorio, eh, justamente para decidir algo, y eso nos colocamos en el campo de lo clásico, ¿no? Para decidir algo, así como en el caso de la matemática difusa que comenté ahora poco, ¿no? Para decidir algo, pues, usted tiene que decidir por sí o por no, ¿no? Tal fórmula es o no es un teorema. Un método decisorio debería responder esa pregunta. En el caso proposicional, las tablas de verdad son un método decisorio, porque con ellas cualquier fórmula proposicional clásica, hallamos su tabla de verdad, si resulta tautología, si resulta todo verdadero, es una tautología, o sea, una fórmula válida, y si no, no es. claro. Ya te respondes por sí En, o por no. Es un método que debe responder la pregunta sí o no. Y en desde ese ese, punto de vista debe ser algorítmico. en ese caso, la tabla de verdad es un método decisorio algorítmico, Sí, pero cuando trabajamos, por ejemplo, en deducción natural, estamos frente a un método decisorio que
parece ser que de hecho no es algorítmico, ¿no? Para deducción natural, lo que ocurre, no sé, bueno, lo que ocurre que me parece es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre determinar la tautologicidad de una fórmula proposicional por la tabla de verdad y por una deducción lógica? Eh, la tabla de verdad es un algoritmo único, tú sabes lo que debes hacer. Pero Claro, una demostración lógica de una fórmula válida, pueden haber muchas demostraciones de la misma fórmula, y de ese punto de vista, el proceso de deducción no es algorítmico, porque tú no encuentras una única demostración, de acuerdo. ¿no? Puede ser esa la razón. Sí, 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 me parece que sí, claro. Claro, digamos que lo que puede ser computable es algorítmico, ¿no? Sí, sí. Y Listo, muchas, computable, realmente computable significa sí o no. claro. Gracias, profesor. Ok, de nada.